Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Quisiera que ustedes reciban un saludoso saludo de parte de la Casa Pastoral para todos ustedes. Recuerden que seguimos orando por cada uno de ustedes, que el Señor les mantenga en salud y prosperando en todas las cosas que hacen. Dice el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno es estar una vez más delante de ustedes. Es verdad que no podemos estar en la iglesia, pero haga de su hogar, de ese lugar, la iglesia. Reúna a su familia, a sus hijos, siéntense por ahí un momentito. Como siempre, les sugiero que traiga su Biblia, tenga a la mano, o quizás un pedazo de papel o un pedazo de lápiz, como suelo decir, para que pueda tomar algunas notas, algunos pensamientos que quizás le puedan ayudar a ustedes. Raras veces, ustedes saben, raras veces yo digo sobre qué tópico voy a hablar, pero esta va a ser una excepción a la regla y quisiéramos hablar en cuanto al antídoto para el pecado. El antídoto para el pecado. Como muchos de ustedes, incursioné en la internet uno de estos días y fui a la página del Organismo Mundial de la Salud, OMS en español, y leí algunos artículos donde usan la palabra síntomas cuando se refiere acerca del COVID-19. Y síntomas pues son indicios, son señales de una cosa que está ocurriendo o va a ocurrir. Es una alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. Muchos de estos síntomas ustedes ya los conocen, solamente los diré algunas palabras y ustedes ya sabrán a qué se refiere. La fiebre, la tos, el cansancio, dolores musculares, malestares, congestión nasal, el dolor de la cabeza, el dolor en la garganta, diarrea, pérdida del gusto, el olfato y muchas otras cosas. Y a diario se está descubriendo nuevos síntomas de acuerdo a los doctores en relación al COVID. Así como el COVID-19 y las demás enfermedades que son fatales porque presentan sus síntomas, ¿saben qué? El pecado también tiene el suyo. Así es, el pecado también tiene síntomas. Y vamos a tratar de contestar una serie de preguntas en esta ocasión. La primera pregunta que haremos es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y cuando tratamos de contestar preguntas, queremos que sea la palabra de Dios la que dé respuesta. Y dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. En una forma básica, entonces, el pecado es una transgresión a la ley y una rebelión contra Dios. Es elegir actuar de una manera que nos aleja de Dios. Recuerden ustedes que Dios nos diseñó para responderle de una manera que esté de acuerdo a su naturaleza. Entonces el pecado rompe esa conexión, rechaza ese don y rechaza a Dios. Entonces el pecar es un asunto moral. Y cuando hablamos de eso, hablamos del albedrío y de elección. ¿Dónde se originó el pecado? Bueno, esto nos lleva a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Hubo una época, hermanos, en que el mundo era perfecto. Así es. Una época en la que no había un solo acto de violencia o de mal en la tierra. Ni el hombre ni la mujer tenían pecado, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que corrompió el corazón del hombre? Este pasaje bíblico revela la verdad descarada de la tentación y el pecado.
Y la lectura que haré a ustedes, mientras lo van encontrando en la Biblia, Génesis capítulo 3, de versículo 1 en adelante, los personajes que están ahí son ya conocidos: la serpiente, Eva y Adán. Eventualmente Dios observa y escucha todo el diálogo también. Dice la palabra del Señor: porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo van a tocar siquiera, para que no muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la escritura que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, dice la escritura, desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay algunos pasos que ocurren aquí en este proceso. El primer paso a la tentación y el pecado implica los pensamientos. Ustedes ya leímos el pasaje, y eventualmente aquí hay pensamientos provocativos, hay atractivos y eventualmente son tentadores. Recuerden ustedes que Eva estaba sola y estaba donde no debía estar. Al parecer pensaba en el árbol y en su delicioso fruto, y no estaba cuidándose de la tentación. El segundo paso: analizar nuestros pensamientos. El pensamiento provocativo atraviesa nuestra mente, hermanos. En ese momento debe ser analizado y no considerado, ni abrigado, ni analizado tampoco. Déjeme decirle esto: no siempre podemos evitar que nos tienten, pero sí podemos huir de la tentación. No siempre podemos evitar la primera mirada, pero sí podemos controlar la segunda. En este aspecto, Eva hizo tres cosas: consideró, abrigó y analizó el pensamiento provocativo. Segundo, comenzó a sentir que el mandato de Dios era demasiado estricto y restrictivo. Dice la escritura: no tocaréis. Entonces Eva comenzó a pensar en las consecuencias del pecado. Debió haber huido en ese primer pensamiento provocativo y tentador. En su lugar, ella estaba considerando, abrigando y analizando el pensamiento provocativo. El tercer paso que encontramos aquí: dudar de las consecuencias de la palabra de Dios. Sin que Eva se diera cuenta, porque la serpiente es bien astuta, Satanás es astuto, Satanás insertó la mentira en su mente: no moriréis. Eva entonces dudó que las consecuencias le pudieran afectar. Hermano, las advertencias de Dios acerca del pecado y sus consecuencias se mantienen vigentes. No hay escape del juicio sobre el pecado. El cuarto paso que encontramos aquí en este pasaje es la realización personal. Y hay al menos 4 cosas que puedo mencionarles a ustedes. Primero, necesidades que no se pueden satisfacer de ninguna otra manera. Todos nosotros tenemos necesidades, es verdad. Pero en las circunstancias en que estaba Eva, nos arroja luz a nosotros diciéndonos de que a menos que nosotros no lo hagamos, no lo probemos, pues nunca nosotros sabremos qué es. Que los ojos se abrirán, que nunca lo sabremos si no lo experimentamos.
está el pensamiento de la posición, está el pensamiento del poder, la fuerza, la autosuficiencia, la independencia y la individualidad de ser quien uno quiere ser y determinar su propio destino y porvenir. ¿Ve usted lo que está pasando aquí con el pensamiento? Cómo poco a poco se está alejando realmente de lo que Jehová Dios les había dicho a ellos. Eventualmente la serpiente viene y comienza a decir algunas mentiras, añadiendo cosas que Dios dijo, pero también diciendo lo que Él quiere. Y en esa forma Eva es seducida y comienza a pensar, comienza a racionalizar las cosas. Que podemos conocer el bien y el mal, que podemos determinar lo que es bueno y malo para nosotros. Eso se llama el relativismo. El planteamiento de las escrituras es el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida. A esta altura, en el pasaje que nosotros estamos manejando, el pecado ya había ocurrido en el corazón de Eva. No siempre podemos diferenciar cuando una persona está pecando internamente en su corazón. No lo sabemos. Los pecados de la mente y el corazón con frecuencia no se ven, y usted lo sabe eso. Necesitamos imperiosamente prestarle atención a lo que Dios nos enseña en esta experiencia de Adán y Eva. Otra pregunta. ¿Heredamos todo el pecado de Adán y Eva? ¿Lo heredamos? Sí. Toda la gente heredó el pecado de Adán y Eva. Específicamente de Adán. El pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Ya leímos el pasaje en 1 Juan 3:4. Y rebelión contra Dios. Eso está en Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18. Génesis 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y su mandato. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ha sido una herencia. Hemos heredado ello con todos sus descendientes. Romanos 5:12 nos dice que a través de Adán el pecado entró en el mundo y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos han pecado. Este pecado transmitido se conoce como el pecado hereditario. Así como heredamos las características físicas de nuestros padres, también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice la Escritura que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27 y el capítulo 9, versículo 6. Sin embargo, también somos a la imagen y semejanza de Adán, de acuerdo a Génesis capítulo 5, versículo 3. Entonces, cuando Adán cayó en el pecado, su consecuencia alcanzó a todos y a cada uno de sus descendientes, habiendo sido infectados también con el pecado. Y estamos usando de vez en cuando palabras que tienen que ver con síntomas, infección, cuando comenzamos a hablar acerca del COVID-19. David lamentó este hecho en uno de sus salmos y él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esto no significa que su madre lo llevó ilegítimamente. Más bien, su madre había heredado de sus padres una naturaleza pecaminosa y ellos de su padre, y así sucesivamente. Entonces, David heredó el pecado de sus padres al igual que todos nosotros. Aún así, vivimos la vida más perfecta posible. Seguimos siendo pecadores como resultado del pecado heredado. Hablemos un poco acerca de las consecuencias del pecado. El haber nacido pecadores trae como consecuencia el hecho de que todos pecamos. Nótese la secuencia en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo a través de ¿quién? De Adán, al que le siguió la muerte. La muerte afecta a toda la gente. Toda la gente peca porque heredó el pecado de Adán. Debido a que todos pecaron y están destituidos
de la gloria de quién, de Dios. Un versículo conocido por ustedes, está en Romanos 3:23. Entonces necesitamos un sacrificio perfecto y libre de pecado para lavar nuestros pecados. Algo que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero gloria a Dios, a Jesucristo, el Salvador del pecado. Nuestros pecados han sido crucificados en la cruz de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Entonces Dios en su infinita sabiduría ha provisto el remedio eficaz para el pecado que hemos heredado, y ese remedio está disponible para todos. Dice Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuál entonces es el antídoto para o contra el pecado? Antes de que nosotros podamos contestar a esta pregunta, recordemos que el pecado es dual: el que hemos heredado eventualmente y el de hechos. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está en Romanos 5:12-14. Ese es el heredado. Y el de hecho, el que nosotros cometemos, dice Romanos 3:23, ya lo hemos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sirve de mucho que yo sepa que hice mal si lo sigo siendo. No. Solo Dios puede curar del problema del pecado cuando venimos a Él con un arrepentimiento genuino. Esa es la parte práctica que se requiere de nuestra parte, y solo la llevamos a cabo cuando hay una fe genuina. El antídoto es nacer de nuevo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9 y el 2, versículo 1 al 2 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nacer de nuevo entonces significa que Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos regenera y nos adopta a la gran familia de Dios. Todos ustedes han escuchado el significado de cada una de estas cosas. El hombre moralmente responsable de responder al mensaje de la palabra de Dios. Y cuando venimos a Él, venimos a Él, entonces Él es el que nos perdona. Nadie tiene la autoridad para perdonar, solamente Dios puede perdonar los pecados. La Escritura habla de que nos justifica. Este es un término legal que ustedes ya hemos hablado sobre ello, en la que el récord que nosotros tenemos queda completamente en limpio. Nos justifica, nos regenera. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de la persona, y eventualmente somos adoptados a la gran familia de Dios. Ahora, Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corintio, él habla de creyentes carnales. Él dice, yo quisiera hablarles a ustedes como creyentes espiritualmente hablando, pero no puedo, dice, porque sois carnales. Esa carnalidad es indicio de la naturaleza heredada que está en el corazón del ahora creyente. Por eso tiene conflictos internos, y para ello le sugiero a usted que lea Romanos capítulo 7. Y eventualmente el antídoto para ello es cuando el Espíritu Santo viene y limpia el corazón. ¿Qué dice la Escritura? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8 y 9. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado es por tanto el problema que hace necesaria la búsqueda de la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. La historia de la humanidad confirma que si el hombre era perfectamente santo en su naturaleza moral, como Dios lo hizo, entonces hubo una caída desastrosa. Hermano, no existen medios humanos que puedan curar el mal del pecado en el hombre. No hay pastillas, no hay cirugía, no hay terapias, ni cursos de superación personal que pueden curar al ser humano de su pecado. El antídoto contra el pecado se encuentra solo en Dios. Él tiene el antídoto. Así como hoy en día las naciones están buscando esa famosa vacuna para podérselas poner a las personas y así parar en alguna forma el COVID-19, la Biblia nos dice que solamente Cristo tiene ese antídoto para el pecado. Para finalizar, en alguna forma, déjeme compartir algunas cosas. Desgraciadamente, hermanos, donde quiera que esté el hombre, ahí está el pecado. El humano universalmente hace el pecado. Esto es un simple hecho empírico, o sea, fundado en la experiencia. El cristiano que aprende a pensar bíblicamente verá el pecado como la raíz de todos los males y problemas de la humanidad. Por eso aconsejamos a ustedes que lean la palabra de Dios. Leamos la palabra, estudiemos la palabra de Dios. Y ustedes y nosotros que somos creyentes en el Señor, nosotros vamos a aprender a pensar, vamos a aprender lo que es el pecado en sus raíces y vamos a encontrar que todos los problemas y mal de la humanidad están basados en el pecado. Dice el doctor Richard S. Taylor: cada punzada dolorosa, cada estocada de pesar, cada asiento vacío y cada tumba ocupada, cada lágrima de aflicción de un corazón despedazado, toda la soledad, la injusticia, la crueldad y la violencia, cada amistad rota, cada ideal destrozado y arruinado, cada hogar desintegrado, cada pleito familiar ante la mirada angustiada de los niños heridos, cada cárcel, cada prisión, cada guerra, encuentra su origen o indirectamente en el pecado. ¿Qué dice Proverbios 14:9? Los necios se burlan del pecado. Dios puso un gobierno sobre el hombre que demandaba, como aspecto central, el dominio sobre sí mismo. Pero Dios agregó una prohibición que requería dominio propio. Entonces, es una competencia entre Dios y el yo para conseguir lealtad final y suprema del alma. La posibilidad de desobedecer que confrontó el hombre directamente fue esencial, hermano, para hacer una decisión moral con plena conciencia. El conocimiento del bien es necesario para la felicidad humana, mas no el conocimiento personal del mal. Necesitamos información acerca de los venenos, es verdad, pero no necesitamos experimentarlos personalmente, porque si usted llega a probarlo, ya usted sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Se ha fijado usted cómo ha progresado el pecado, hermano? La astuta serpiente tuvo éxito en ese engaño en la mente, los afectos y la voluntad. 3 áreas importantes: la mente, afectos y voluntad. Entonces, el huerto del Edén fue la gran estafa de Satanás, o el gran engaño. La humanidad, hermano, sigue siendo engañada por él. Sigue siendo engañada. La santidad, la inocencia, el amor perfecto, el dominio sobre el yo y la naturaleza, la tranquilidad y la felicidad interna, la afinidad gloriosa con el Creador y la creación. En suma, la vida espiritual con su rica faceta se había
extinguido, se terminó, se acabó. El pecado no había extendido la vida, la había acortado. Entonces, pecado es la maldad de la que hay que dar cuenta a Dios. La violación de la norma de Dios es pecado. La conformidad de ella es lo correcto. Estamos hablando de lo que es la santidad. El deseo de hacer mal es el elemento que hace el pecado un mal moral que requiere condenación, así como su desaprobación. Todos nosotros estamos siempre en una situación de prueba y vamos a ser probados moralmente y espiritualmente. Ya siempre se ha dicho por ahí que la tentación no es pecado, sino que cuando cedemos a la tentación, entonces hemos pecado. Es un área de la prueba donde va a ser probada si realmente podemos pasar la prueba, y realmente muchos no pasan la prueba. Y Satanás siempre está ahí seduciendo al corazón del hombre. Donde él no ve pecado, no hay pecado, dicen algunos. Qué bonito suena esa filosofía, ¿verdad? Pero ¿quién podrá vivir desapercibidamente delante de Dios? ¿Quién? Porque Él es omnisciente, puede estar en todos lados y además, dice la Biblia, discierne los pensamientos y ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice Hebreos 4, 12 y versículo 13. Él es el evaluador de todas las acciones morales del ser humano. ¿Qué más dice la Biblia? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Porque de dentro del corazón de los hombres están las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y al final del pasaje que Marcos 7, 21, 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si hemos estado hablando acerca de los síntomas del caso de COVID-19, este virus viene de afuera y entra a nuestro sistema inmunológico y nos infecta y nos puede llevar hasta la muerte si no nos cuidamos. Lo que sale del corazón del hombre contamina al hombre, dice la palabra de Dios. Reconociendo los pecados que dominan la vida. Hermano, somos esclavos del pecado cuando de buena gana o sin parte y sin darnos cuenta, nosotros nos colocamos bajo el control de alguien o de algo que no sea el poder del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, el sexo, otra persona, tu grupo de amigos, una religión falsa, un hábito egocéntrico, tal como el chisme o la pereza, un deseo egoísta por el poder, la comida, riqueza, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios ha quebrantado el poder del pecado a través del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello. Tú puedes vencer los hábitos pecaminosos dependiendo de la fuerza del Señor, siendo obediente ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Siempre que practicamos un pecado en particular, nosotros nos colocamos bajo su control. Mientras estés esclavizado a ese pecado, cualesquiera que sea esa forma, no podemos afirmar que estamos siguiendo de todo corazón a Jesucristo. Suena bastante fuerte decirlo, pero es la verdad. Esa es la realidad del ser humano. El pecado puede estar muy bien escondido, pero las acciones y reacciones desobedientes de una persona denuncian que Él está en su corazón. Las acciones y nuestras reacciones denuncian que el pecado está en nuestro corazón. De la misma manera que una enfermedad interior se manifiesta en el exterior de una forma visible a través de señales extrañas en el cuerpo,
el pecado que está dentro de alguien también se manifiesta en el exterior a través de actitudes rebeldes, de tal manera que él, que era invisible, se torna visible. Termino diciendo, no ignoremos el síntoma. Es un aviso para que usted note que algo está equivocado y tengo la oportunidad de comenzar a hacer lo correcto. Los que lo ignoren o lo ignoran, rechazan el tratamiento de la humildad y del arrepentimiento, desperdiciando esa gran oportunidad de cura y descienden a la muerte eterna. Vamos haciendo un pequeño recorrido a vuelo de pájaro, como suelo decirles a ustedes antes de que oremos. El antídoto para el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Dónde se originó? ¿Cómo lo hemos heredado? Las consecuencias del pecado. Eventualmente, si nosotros hay cura para ello, no solamente el que hemos heredado, pero también del de hechos. Y todo va a depender de nosotros, porque si hay cura, solamente Dios tiene esa cura a través de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y hemos leído muchos pasajes que corroboran ello. Y gracias a Dios por hermanos. Así que no debemos estar sujetos a ello o esclavizados a ello, sino que podemos vivir una vida victoriosa en el Señor, una vida triunfante. Todos los días vamos a ser probados. Todos los días Satanás va a venir a nuestras vidas en una u otra forma y él va a comenzar a martillar, va a comenzar a seducirnos, va a comenzar a través de trabajar de los 5 sentidos que nosotros tenemos. De una u otra forma, si no lo alcanzo aquí, va a ser en esto y lo otro. Y eso depende de nosotros. La importancia entonces de estar cerca de Él, leyendo su palabra, debemos estar orando, debemos estar ayunando, debemos estar cerca de Él para tener una vida victoriosa en el Señor. Eventualmente que el diario vivir, ustedes y nosotros vamos a ser probados. Es verdad, donde quiera que esté, en la casa, en la calle, en el supermercado, donde quiera que usted se mueve, ahí está. Recuerden lo que dice la Escritura, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Así es que, hermano, no nos descuidemos. No descuide su vida espiritual. No descuide esa experiencia personal que usted tiene con el Señor y mucho más, una experiencia mucho más profunda con el Espíritu Santo, que es el que da la victoria sobre lo que hemos heredado, que Él lo limpia, una experiencia personal con el Espíritu Santo. Dios nos ayude en esta mañana, hermano. Y yo no sé si alguien que me está escuchando, me está viendo, en alguna forma sencilla y práctica le está ayudando a usted. Yo no sé si usted tiene algún problema en alguna área de su vida, quizás hay un pecado oculto, algo que nadie lo sabe. Y algunas veces razonamos así, o razonamos las cosas, nadie lo sabe. Pero eso no es cierto. Nosotros no podemos olvidar a Dios. Nada pasa por desapercibido ante los ojos de Dios, créalo o no. Y eso es verdad, nadie. Más bien que Dios nos ayude a caminar delante de Él y los hombres en santidad y justicia, dice el Evangelio. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, escuchando tu palabra en este día. Señor, te pedimos que tú escudriñes nuestras vidas y ve si hay en nuestros corazones algo que tiene que ser confesado. Quizás hay síntomas de que algo no está bien. Quizás hemos caído en el letargo, el desánimo, la frialdad, conformismo espiritual o dureza de corazón. No sé, Señor. Tú eres quien examina nuestros corazones en este momento. Pero también gracias, Señor, porque podemos acudir a tu presencia y escuchar tu voz, perdonándonos y animándonos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a caminar delante de ti y de los hombres en santidad y justicia. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan una buena semana. Seguiremos orando por ustedes. Si por A o por B ustedes necesitan comunicarse a la casa pastoral, pueden hacerlo. Estaremos para escucharlo. Y mantengámonos en comunión uno con otro. Dios les bendiga. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir amando la verdad. Quiero cantar de tu amor, mundo y gritar. Jesús es el camino y la verdad, en la esperanza y en la paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Jesús es el camino y la verdad, en la esperanza y en la paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir amando la verdad. Quiero cantar de tu amor, ando yo gritar. Jesús es el camino y la verdad, en la esperanza y en la paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Jesús es el camino y la verdad, en la esperanza y en la paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar,
está en este lugar. Si el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Si tú necesitas sanidad en tu vida, canta conmigo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Y algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hermano, ahí, el que está en casa, cantemos el coro nuevamente. Está cayendo
gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando mis heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.